La osteogénesis imperfecta es una enfermedad genética que se caracteriza por una fragilidad excesiva de los huesos. Se le conoce como la enfermedad de los huesos de cristal, porque incluso actividades normales como caminar, toser o girarse de la cama pueden causar fracturas. Pero lo primero que debemos entender es que no es una enfermedad única. Existen distintos tipos y cada una se comporta de manera diferente en cuanto a gravedad, complicaciones y síntomas. Algunas personas pueden tener solo algunas fracturas durante su vida, mientras que otras pueden llegar a tener más de 100 fracturas antes de llegar a la adolescencia. Otro punto importante es que la osteogénesis es sistémica. No solo afecta a los huesos, también compromete a otros tejidos que dependen del colágeno como los tendones, la piel, los dientes, los ligamentos e incluso los huesos del oído. Esto hace que sea mucho más compleja de lo que parece. La manifestación más característica son las fracturas frecuentes con traumatismos mínimos o incluso espontáneas. También hay deformidades óseas progresivas, especialmente en las piernas y la columna, lo que puede causar estatura baja. Uno de los signos clásicos es la esclera azul. Esto pasa porque la capa de colágeno del ojo es tan delgada que deja ver la coroides, que tiene un tono azulado. También está la dentinogénesis imperfecta. Los dientes tienen una estructura débil y se pigmentan. Muchos pacientes tienen hiperlaxitud ligamentosa, es decir, articulaciones que se doblan más de lo normal. Para comprender la enfermedad es necesario recordar cómo es el hueso normal. El hueso tiene dos componentes: el componente orgánico, formado principalmente por colágeno tipo 1, y el componente inorgánico, compuestos por la hidroxiapatita que aporta dureza. El colágeno actúa como la parte flexible, como la armadura interna del hueso, y la hidroxiapatita es el cemento que lo endurece. Si el colágeno falla, toda la estructura se vuelve inestable. La clave de la osteogénesis imperfecta está en el colágeno tipo 1. Para poder entender qué es lo que falla, tenemos que entender cómo este se crea normalmente. El colágeno tipo 1 es una triple hélice formada por una cadena de alfa 2 y dos cadenas de alfa 1. Estas cadenas se fabrican en el retículo endoplasmático de los osteoblastos. Estas se tienen que plegar de una forma exacta para poder que esta triple hélice sea estable. La secuencia de colágeno tiene un patrón repetitivo. Este patrón se le llama glicina XY. Este patrón es cada tercer aminoácido, ya que tiene que ser de esta forma, ya que la glicina es pequeña y ayuda a cerrar la triple hélice. Si sustituimos la glicina por un aminoácido grande, aunque sea un pequeño cambio, el colágeno sufrirá un cambio en su estructura, rompiéndola. Luego las cadenas deben de ser hidrolizadas y glucolizadas, esto mediante enzimas específicas. Las chaperonas ayudan a la hélice a ensamblarse y a ser exportadas fuera de la célula para formar fibras. Hay dos mecanismos principales en la osteogénesis. Estos mecanismos son el defecto cuantitativo, en el que se produce menos colágeno, esto por un defecto en una cadena, haciendo que solamente se produzca la mitad de colágeno, pero el colágeno producido es bueno, por lo que es todavía útil. Esto hace que sea menos grave que en otros casos. Y tenemos el defecto cualitativo. En este el colágeno se produce mal hecho. Esto ya que las cadenas se producen pero deformadas y se mezclan con las que se producieron de forma correcta, y por el medio del efecto dominante negativo, esta arruina la triple hélice. Además, el colágeno mal plegado puede acumularse en el retículo endoplasmático, generando estrés celular y la muerte de los osteoblastos, por lo que podemos decir que este efecto es todavía más grave que el anterior. La osteogénesis imperfecta se clasifica histológicamente en 4 tipos, pero hoy en día se pueden reconocer más de 19 tipos. Los principales tipos son el tipo 1, en la cual es leve,
y hay un gran índice de supervivencia. El tipo 2, la cual es letal y se caracteriza por unas fracturas intrauterinas. Y la tipo 3, que es severa y progresiva. Y la tipo 4, la cual es moderada. El resto de clasificaciones se atribuyen a proteínas auxiliares, no directamente al colágeno. Cuando observamos un hueso con osteogénesis imperfecta al microscopio, la diferencia es impresionante. La disposición ordenada del colágeno desaparece, las fibras están desorganizadas, fragmentadas sin orientación. Las trabéculas, que son las barras que forman el hueso esponjoso, están muy delgadas y separadas entre sí o incluso deformadas. También hay una marcada disminución de la cantidad de osteoide y defectos en su mineralización. El hueso cortical, que debería ser grueso y compacto, aparece muy delgado, así como una cáscara. Esta delgadez explica por qué los huesos se doblan, se arquean y se fracturan con tanta facilidad. El colágeno tipo 1 es la proteína más abundante en los tejidos conectivos. Si esta proteína está defectuosa, cada tejido responde de manera diferente. En huesos se fractura por la falta de soporte, en dientes la dentina no se forma bien, en ligamentos hay hiperlaxitud, en el oído los huesos se vuelven inestables, lo que puede llegar a ocasionar sordera. En la piel puede haber fragilidad y moretones. En la columna, deformaciones por compresión vertebral. Esto explica por qué la enfermedad no es solo ósea, sino multisistémica. El diagnóstico se confirma mediante historia clínica, rayos X con huesos arqueados, osteodensitometría, biopsia ósea, pruebas genéticas que identifican la mutación exacta. Esto permite predecir la evolución y plantear el tratamiento. El tratamiento de la osteogénesis imperfecta es complejo y requiere un equipo interdisciplinario con ortopedistas, genetistas, fisioterapeutas, dentistas, audiólogos y terapeutas físicos. El principal tratamiento son medicamentos. Los más utilizados son los bifosfanatos, como el pamidranato y el zoledronato, que reducen la reabsorción ósea. También pueden usarse hormonas de crecimiento y suplementos de calcio y vitamina D. El segundo tratamiento son las cirugías ortopédicas. Los clavos telescópicos se colocan dentro de los huesos largos como fémur o tibia para prevenir fracturas y corregir deformidades. La tercera son las fisioterapias. Es fundamental para fortalecer músculo y mejorar la postura, prevenir caídas y mantener movilidad. Hoy se trabaja en terapias que buscan corregir la causa de raíz de la enfermedad, como la terapia genética, que introduce una copia sana del gen COL1A1 o COL1A2, o la de las células madre mesenquimales, que reemplazan estereoblastos defectuosos, o la edición directa del ADN para corregir la mutación, o silenciamiento de los alelos mutados para apagar el gen defectuoso para evitar colágeno malo. Aunque no son terapias disponibles, muestran un futuro esperanzador. El estudio profundo de su genética, histología y fisiopatología explica la enorme variedad de síntomas que presentan los pacientes. Mientras avanza la ciencia, el conocimiento actual permite mejorar la calidad de vida y abrir puertas a tratamientos más precisos en el futuro. Como conclusión, tenemos que la osteogénesis imperfecta es una enfermedad que, aunque es poco frecuente, tiene un impacto profundo en la estructura de la función del tejido óseo. A lo largo del proyecto, vimos primero cómo debería ser un hueso sano, un tejido bien organizado con colágeno tipo 1 adecuado y con una matriz mineral resistente que permite soporte, movimiento y protección. Después, al analizar la osteogénesis imperfecta, observamos que el problema principal se origina desde lo más básico, la formación incorrecta del colágeno tipo 1. Esta alteración genética provoca que la matriz ósea sea débil, delgada y frágil, lo que explica las estructuras constantes, las deformidades óseas y el crecimiento limitado, y otros signos clínicos característicos de la enfermedad. También vimos histológicamente que los huesos afectados pierden su estructura normal, el colágeno no se organiza de forma correcta y la matriz se mineraliza de manera irregular. Esto no solo altera la resistencia del hueso, sino su capacidad de regenerarse y soportar cargas.
demostrando cómo un error molecular puede repercutir en toda la función del sistema esquelético. Y finalmente, aunque la osteogénesis imperfecta no tiene cura, los avances en el manejo multidisciplinario como fisioterapia, ortopedia, medicamentos que fortalecen el hueso y apoyo genético han permitido mejorar la calidad de vida de los pacientes. Esto subraya la importancia de comprender la enfermedad desde sus bases histológicas, ya que conocer el origen del problema permite diseñar mejores tratamientos. Que tomados de la mano no hay nada en el mundo igual.